no es bueno. Ahora volvemos a la resonancia. Estas son imágenes de muestra. Estos son coronales T2, donde vemos el parénquima renal con un detalle mucho mayor que incluso que con la ecografía. Podemos ver el sistema colector dilatado en el sector inferior del riñón izquierdo, de lo que inferimos que tiene una duplicación, al menos tiene una duplicación. Y estas son imágenes axiales también en un T2, donde vemos, son cortes que aproximadamente transcurren a esta altura, donde vemos la pelvis y los cálices dilatados en plano transverso. Estas son reconstrucciones que se hacen con un T2 pesado, un T2 con supresión grasa, con potenciación solo del líquido. Entonces, estas que se ven acá en el centro y esta también se obtienen sin contraste, es decir, utilizamos el contraste natural del agua en el sistema colector. A este paciente, para hacer estas reconstrucciones, se le administró furosemida, es decir, no solo es un paciente que está hidratado, sino que está sobreexcretando, pero mejora mucho la calidad de las imágenes. Esta es una adquisición que se hace después del contraste. Todo esto era T2, este es un T1, es un T1 post-contraste, que también lo hacemos para reconstrucción de la vía urinaria. Digamos, lo que sirve para que se los muestro es que la información que brinda morfológica es similar, podemos ver exactamente lo mismo, y sin administrar medio de contraste lo conseguimos. Respecto de la evaluación funcional, así como teníamos la evaluación morfológica, la evaluación funcional también es posible, produciendo curvas de realce del parénquima y curvas de realce del sistema excretor o curvas de excreción, que nos permiten evaluar más o menos de la misma manera que un dinámico renal la función por resonancia. Bueno, vimos más o menos someramente los métodos. Y les vuelvo a repetir, urograma endovenoso, si se lo piden, hablen con el médico que lo solicita el estudio. Recuerden que la información que da el urograma es totalmente, actualmente está totalmente cubierta por las posibilidades de la ecografía y algún otro estudio que haga falta, pero tratemos de evitarlo. Vamos entonces a la infección urinaria, que es el cuadro de situación más frecuentemente visto en pediatría. La infección urinaria se confirma con un urocultivo, digamos. El diagnóstico es clínico, la confirmación es con urocultivo. Se clasifica groseramente en alta o baja. Las altas son con fiebre, las bajas no necesariamente. Alta pielonefritis, baja cistitis. Importa tener en cuenta la edad de ocurrencia de la infección y la frecuencia con la que ocurre. En el contexto de una infección urinaria, la aparición de reflujo vesicuroteral puede complicar el cuadro de situación, es decir, se sabe que la infección urinaria por sí sola puede causar daño al parénquima renal. Si a la infección le sumamos el reflujo, lo complicamos, pero el reflujo por sí mismo también puede causar daño renal. También hay que tener en cuenta que pacientes con infección renal sola, reflujo solo o con ambos pueden no tener daño del parénquima renal. Las consecuencias a largo plazo del daño renal producido por la ITU o por el reflujo son la hipertensión, la insuficiencia renal crónica y complicaciones renales del embarazo. Entonces, el principal objetivo de las imágenes va a ser detectar los pacientes en riesgo de desarrollar o agravar un daño renal. Los estudios de imágenes están dirigidos a detectar anomalías estructurales o reflujos. De esa manera podemos evitar nuevas infecciones o reducir el riesgo del daño renal consiguiente. Pueden estar dirigidas a detectar directamente el daño renal. Cuando se intenta explorar el daño renal congénito es porque, sería en el contexto, por ejemplo, de controles prenatales con dilatación de los sistemas, de dilatación pielo-ureteral durante el embarazo. Entonces, una vez que el niño nace, se intenta evaluar cómo están los parénquimas renales para ver si ya hay daño al momento del nacimiento o en los meses posteriores.
Otro daño renal que se puede estar sospechando es el adquirido, es decir, después de infecciones urinarias, ver si en el parénquima renal hay cicatrices, lo cual puede conducir a repercusión funcional. Puede estar, los estudios de imágenes pueden estar dirigidos a diagnosticar complicaciones agudas o condiciones asociadas que empeoren la evolución de una infección urinaria. Complicaciones agudas pueden ser abscesos, ¿sí? Condiciones asociadas que es importante buscar y descartar, por ejemplo, litiasis. Es muy poco frecuente en pediatría, pero ocurre. O pueden estar dirigidas a hacer un control evolutivo, por ejemplo, de un reflujo o de una complicación de la infección. Este es uno de los últimos protocolos que publicó el Comité de Nefrología de la SAP, donde se establece que cualquier paciente con infección urinaria diagnosticada, alta o baja, acá no hace distinción, infección urinaria, es decir, paciente con clínica y urocultivo positivo, se le debe solicitar una ecografía renovesical, una ecografía del aparato urinario. El resultado de la ecografía va a determinar cómo seguimos. Una ecografía normal en un paciente de más de 2 años indica que en el caso de que la sospecha sea alta, la sospecha de daño renal sea alta, se solicita un estudio de DMCA. Es la centellografía para verificar si hay secuela renal. Cuando el resultado del DMCA es normal, únicamente se requiere seguimiento. En el caso de reinfecciones, se puede solicitar la cisto, o se debería solicitar la cisto. Cuando ya el DMCA ha dado como resultado cicatrices o reducción funcional, se pide la cisto-uretrografía inicial. En general, todos estos casos van a terminar en una consulta especializada nefrourológica. Una ecografía renal y vesical normal en un paciente de menos de 2 años debería conducir de todos modos a una cisto, y más si el paciente tiene menos de 1 año. Entonces se hace la cisto-uretro. Si la cisto-uretro es normal, el médico puede tranquilizarse, pero de todos modos a veces piden directamente el combo cisto, y a los 6 meses o 1 año de la infección le piden de todos modos, independientemente de la evolución, el DMCA. Los 2 estudios normales en un paciente de menos de 2 años, control, nada más. Ahora, cuando cualquiera de los 2 es anormales, requiere derivación. Y de entrada, si en el contexto de una infección urinaria la ecografía tiene dilatación o alguna anomalía ecográfica, se solicita la cisto. Si es un paciente con reflujo, se hace el DMCA 6 meses o 1 año después del episodio y se verifica el estado del parénquima renal. Si no tiene reflujo, es decir, tenemos un paciente con dilatación pero que no está producida por reflujo, lo que se infiere es que está debida a obstrucción. Entonces lo importante es el radiorenograma o el dinámico renal con DTPA. Bueno, la pielonefritis aguda, manifestaciones de imágenes: aumento de tamaño renal, hipoecogenicidad o hiperecogenicidad difusas, disminución de la diferenciación córtico-medular, que es lo más importante. Si se puede hacer una evaluación con Doppler en un paciente con una pielonefritis, háganlo, porque muchas veces el mapa de irises no les va a decir demasiado. A lo sumo pueden ver una disminución de la diferenciación, pero cuando encuentran áreas de hipoflujo notables, es decir, tienen un parénquima bien vascularizado, pero en un polo no ven flujo, es muy probable que la infección se esté localizando en ese polo. Realmente no tiene demasiadas implicancias diagnosticar el lugar de la pielonefritis, no en el manejo agudo, pero sí en el caso de que haya que contextualizarlo 6 meses después con una centellografía. Entonces el DMCA en estado agudo, digamos en el curso de una pielonefritis, va a mostrar áreas de hipocaptación con volumen normal, y durante el cuadro agudo la ecografía va a estar dirigida principalmente a detectar absceso renal, perirenal o pararrenal, ionefrosis, es decir, que el sistema colector esté dilatado
dilatado y tengamos un nivel líquido-líquido en el interior del sistema colector, es la pielonefrosis, engrosamiento de las paredes. Podemos detectar obstrucción que puede estar condicionando la infección o incluso litos. Este es el caso de una nefritis focal. Normalmente no van a ver esto, digamos, lo habitual en la pielonefritis es que la ecografía no manifieste demasiado, como les digo, puede ser una pérdida de la diferenciación o un patrón hipoecogénico generalizado, pero una imagen de pseudotumor renal en el contexto de una pielonefritis es muy poco frecuente. Pero si lo ven, en ese contexto tienen que informarlo y tienen que sugerir el control posterior. La pielonefritis crónica, digamos, sería la evolución de un cuadro de pielonefritis aguda, es la secuela del parénquima posterior a la infección. Implica que vamos a ver una deformación del contorno renal, digamos, el parénquima que ha sufrido muere, se retrae el contorno y retrae el sistema colector que subyace. Entonces va a deformar los cálices que están por debajo y el contorno que está por encima. Generalmente son lesiones focales y afectan los polos, generalmente. El DMCA lo que va a mostrar son áreas de hipocaptación con reducción de volumen, como habíamos visto. Vamos a ver lo del reflujo. ¿Qué significa reflujo? Que la orina pasa desde la vejiga hacia el uréter en forma retrógrada. El reflujo interesa explorarlo en el contexto de infecciones o hidronefrosis. En general, los pacientes que llegan para hacer una cisturetrografía miccional es el paciente con una infección urinaria previa o el lactante que ha tenido ecografías prenatales patológicas. El reflujo se puede clasificar en primario y secundario. El primario implica que hay una alteración del mecanismo antirreflujo fisiológico. El mecanismo antirreflujo fisiológico depende de la forma en que se insertan los uréteres en la pared de la vejiga. Mientras más oblicuo y más trayecto intraparietal tiene el uréter, menos probabilidad de desarrollar reflujo tiene el paciente. Esto mejora, estas dos cosas mejoran con la edad del paciente, es decir, muchas veces exploramos niños muy pequeños que muestran un reflujo y que va a evolucionar bien a lo largo de la infancia porque va a madurar, digamos, el crecimiento vesical, va a madurar el mecanismo de reflujo y son reflujos que desaparecen. El reflujo secundario está condicionado por una alteración estructural o funcional que lo justifique. El divertículo de Hatch o paraureteral, una alteración en el vaciamiento vesical, un paciente con vejiga neurogénica, una duplicación del sistema colector puede condicionar un reflujo, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces lo habíamos clasificado en primario y secundario y tenemos una clasificación morfológica del reflujo. Grado 1, pinto parcialmente el uréter. Grado 2, todo el sistema colector pero no está dilatado. Grado 3, tengo un grado mayor de dilatación. Grado 4, mayor. Y grado 5, muy dilatado, tortuoso, horrible. ¿Qué importa? Diferenciar estos dos que habitualmente tienen un curso benigno del resto. El 3 está obviamente siempre en el medio, pero estos dos probablemente necesiten tratamiento urológico. No viene al caso para el tema, pero diferenciar si el cáliz está abombado, si se ha perdido la concavidad del contorno de los cálices. Esto ya no es difícil, digamos, esto es fácil de decir. Tiene un grado 5, tienen que llevarlo al urólogo, pero no vayamos a ponerle un grado 4 a un grado 2 porque vamos a preocupar a la familia y vamos a generar unas consultas innecesarias. En este caso tenemos una cisturetrografía miccional en fase miccional y se pintan los dos sistemas colectores. Tenemos pelvis renal primero, uréter no dilatado, pelvis renal de buena morfología y
la forma de copa, la forma cóncava normal. Aquí vemos el detalle de la inserción del uréter y el detalle de la morfología calicial. Es un reflujo grado 2 bilateral. En este caso también es una fase miccional. El anterior era una nena con una uretra corta. En este es una uretra masculina, fase miccional. Tenemos contraste en el riñón derecho, no se llega a ver por la interposición de los gases, pero en el izquierdo también tenemos. Esto de acá